Creo que ya estamos. Hola, buenas noches, ¿cómo están? Estamos ya en vivo platicando con ustedes. Reiniciamos los lives de esta comunidad de mamás y de familias que necesitan como el acompañamiento para poder educar y poder ayudar a crecer a sus niños de la mejor manera. Y el día de hoy me acompaña María Elena Chimés, pues mi socia y amiga. Gracias, María Elena, por estar aquí. Entre las dos vamos a entrevistar a estos señorones que el día de hoy nos acompañan. Gracias por aceptar nuestra invitación, Alex y Gretel. Les cuento un poquito quiénes nos acompañan el día de hoy. Pues Gretel es psicóloga clínica, ella tiene un máster en psicología clínica y de la salud y es especialista en terapia cognitivo-conductual, es asesora de familias y es conferencista. En lo particular, ha sido una gran bendición tenerla en mi familia en momentos difíciles con un niño con problemas de atención y de conducta. Gracias, Gretel, por aceptar. Tiene muchísima experiencia en el tema. Y bueno, pues también me gustaría presentarles a mi amigo, el doctor Alejandro Olmos. Ahorita estaba haciendo un recuento de desde cuándo nos conocemos y pues bueno, nos conocemos desde hace 20 años, Alejandro. Yo estaba haciendo pediatría. Él era un poquito mayor, solo un poquito. Estaba haciendo neuro en el Hospital Infantil de México Federico Gómez y después hizo electroencefalografía en el mismo hospital. Él es coautor de varios libros, coautor también de varios artículos científicos. Fue parte del primer consenso latinoamericano contra el déficit de atención. Y bueno, ayudó a escribir las primeras guías mexicanas de epilepsia y es sinodal o ha sido sinodal durante 15 años del examen de Consejo Mexicano de Neurología, entre otros muchos títulos nobiliarios y muchísima experiencia personal en el tema. Muchas gracias por estar aquí. Vamos a hablar el día de hoy acerca de si mi hijo tiene TDA. ¿Sí tiene TDA? ¿Y cómo le hago eso con qué se come? Y cómo puedo hacer para que esté mejor. Y pues con esto quiero darles la palabra. Alex, ¿tú cómo definirías el trastorno por déficit de atención en la infancia? ¿Qué características debe tener un niño para tener este diagnóstico? Sí, bueno, primero, muchas gracias, Mari, por la invitación. Siempre es No. grato, pues, convivir con ustedes, participar en estas situaciones de enseñanza para otro personal médico y paramédico que están afines al cuidado de los niños, porque siempre lo que yo les comento a los papás es que entre más información tengan, pero que sea información real, fidedigna, basada en evidencia científica, más podemos ayudar a los niños, porque el trabajo es arduo y un aspecto muy importante es primero obtener un buen diagnóstico. No es raro que a veces veamos niños que son diagnosticados por un déficit de atención o TDAH, como se llama en México, y nos encontramos con que hay algunas otras situaciones clínicas más allá de ser un TDA, o viceversa, niños que no están diagnosticados en las escuelas y que ya nos llegan con 5 escuelas que pasaron porque fueron despedidos de las escuelas por la hiperactividad, que a veces se confunde con mala conducta, y lo cierto es que el niño con TDA puro pues no tiene mala conducta, tiene mucha impulsividad, y eso lo lleva a tener a veces errores, cometer errores que se consideran por el adulto como mala conducta, de tal forma que ya está bien definido de que es un trastorno neurobiológico que tiene una alta heredabilidad, tiene un componente genético alto. La mayor parte de niños que encontramos ya tienen un familiar cercano en alrededor del 90% con síntomas similares, no necesariamente es que sean igual, pero sí de repente empieza uno a investigar y resulta que el primo hermano también tiene algún problema de este tipo, los papás, los tíos, de tal que la heredabilidad en el déficit de atención se considera no porque tenga un patrón de herencia específico y que cada hijo tenga un riesgo, sino que la heredabilidad se da
porque hay varios integrantes en la familia en diferentes generaciones, hasta 3 o 4, que pueden presentar los síntomas. Igual que la diabetes es una enfermedad con carga heredable, sin un patrón de herencia específico, mendeliano, como puede ser autosómico dominante, pero sí en la familia hay varios integrantes en varias generaciones y eso se considera heredabilidad. Ya se han detectado los principales genes que están afectando o que se pueden ver afectados, y esto condiciona que este gen principalmente afecta a los receptores dopaminérgicos, aunque ahora ya sabemos que también están involucrados los serotoninérgicos y los noradrenérgicos, y esta disfunción provoca una mal función fisiológica o de funciones ejecutivas específicamente. Entonces, en resumen, es un trastorno neurobiológico de alta heredabilidad con un sustrato neuroanatómico y funcional. Está apagado tu micrófono, Mari Carmen. Perdón. Me decían que se escucha un poco entrecortado, entonces no sé si sea como nuestra conexión de internet, pero bueno, nos van avisando si se escucha un poco mejor. ¿Qué pasa con estos chiquitos de 3, 4 años que tienen como dificultades como para seguir reglas y que son tremendos en la escuela y entonces de repente representan como todo un reto para la autoridad, o sea, para las maestras? Y luego, o sea, como que yo siento que lo más fácil es decir, ay, pues este chiquito seguramente tiene déficit de atención. ¿Es cierto que se puede hacer el diagnóstico de manera tan temprana o en ese chiquito hay que pensar en otras cosas? ¿Contesto yo? Mira, el criterio que define el DSM-5 es que sea menor de 12 años, por lo tanto, por puro criterio sí puede hacerse el diagnóstico si cumple con las características de 6 o más criterios para inatención, 6 o más criterios para hiperactividad e impulsividad, que presente al menos disfunción en 2 de sus 3 áreas de desempeño familiar, social o escolar, que no sea debido a una causa orgánica o por alguna intoxicación de sustancias, por hipertiroidismo. En sentido estricto, sí se puede realizar el diagnóstico a esas edades. Lo que hay que ver es el contexto de dónde hacemos el diagnóstico. No es raro que llegue a la consulta un niño que te lo envían porque es hiperactivo en la escuela y durante la consulta está todo el tiempo sentado sin moverse, ¿no? Entonces dice, a ver, pues ¿dónde está el niño hiperactivo? No, es que le juro que sí es hiperactivo, pero aquí se está portando muy bien. Entonces, un punto clave es que el niño hiperactivo está hiperactivo donde sea, porque le cuesta mucho trabajo mantener el control de su movimiento. Es una de las características. Siempre les hago el ejemplo a los papás de un niño que en la primera consulta, un niño de 4 años, que estaba sentado, no se paraba, pero todo el tiempo estaba moviendo las manos, como si estuviera tocando tambor, y cuando yo le decía no mueva las manos, empezaba a mover los pies, y cuando no le decía yo no muevas manos ni pies, empezaba a mover la cara, y cuando le dije que no moviera cara, manos y pies, aprendió a mover las orejas. Quiere decir que les cuesta mucho trabajo contener su movimiento. El niño que lo logra hacer por más de 5 minutos en cualquier área, entonces podríamos ver que es más bien una situación de conducta más que de hiperactividad. El niño preescolar hiperactivo está hiperactivo en donde sea, no puede mantenerse más de 5 minutos quieto y todo el tiempo va a estar levantándose, va a estar interrumpiendo a la mamá, pero son conductas hiperactivas e impulsivas y muchos de ellos, los niños preescolares, que es uno de los criterios que yo utilizo para evaluar si realmente debo medicar a un niño, son aquellos que ya pusieron en riesgo alguna a su vida, ¿no? Por ejemplo, niños que se han aventado a las albercas sin saber nadar, o niños que van persiguiendo una mariposa y como la mariposa sale por la ventana, pues los niños van atrás de la ventana, no vienen riesgos. Niño preescolar que no mide riesgos y pone en peligro su vida, ya sea porque se fracturó, se cayó,
hay que tener cuidado. Entonces, esos niños son los que realmente podemos llegar a determinar que tienen una hiperactividad intensa. Por otra parte, hay niños que no necesariamente son hiperactivos, pero sí son muy activos. La mayor parte del déficit de atención inatento, pues se da principalmente en niñas, aunque también los niños pueden tenerlo. Esos son los más complicados en la etapa preescolar, la variedad inatento, pero la variedad hiperactivo impulsivo, siempre hay que ver todo el contexto que está girando alrededor del niño. Si no está en fases de duelo, si está... La dinámica familiar es muy importante, ahorita no lo podrá decir Gretel, pero un niño que está en una dinámica donde no hay una figura, ejemplo, que el papá los abandona, que es lo más común. También me ha tocado ver mamás que abandonan, pero lo común es que abandona el papá. La mamá tiene que trabajar, lo cuida la abuelita ya no pone reglas, ya no pone límites. Entonces, esos niños que no tienen una buena guía, pues tienden a ser inquietos, más no necesariamente tener el déficit de atención. Entonces, siempre es muy importante evaluar todo el contexto del niño. Y creo que esto es muy importante, ¿no? Aunque hay diagnósticos, hay que ver la individualidad, ¿no? Y las características de cada uno de los niños, ¿no? Porque aunque sea el mismo diagnóstico, pues obviamente va a cambiar, ¿no? Y también luego pasa que se puede confundir con los límites, ¿no? Un niño, pues es falta de límites, cuando un niño hiperactivo no tiene que ver sus reacciones con el tipo de parentalidad que tiene, ¿no? En casa, sino hay cosas que no están bajo su control. Y esto también de la inatención a veces puede, yo creo que confundirse un poco, porque dice, es que cuando algo le gusta, atiende muchísimo, pero en la escuela no atiende absolutamente nada. Pero también creo que es una de las características del TDA, ¿no? Si algo, o sea, les interesa, pueden tener ahí su atención, pero algo que no les interesa tanto, no lo pueden tener, o cómo nos lo explicarían, porque creo que hay muchos mitos alrededor de este trastorno. Bueno, de eso te podría decir que es algo bien interesante. El año pasado di un taller para maestros en el TEC de Monterrey y se suponía que el taller iba a durar 2 horas y el taller duró 4 horas, porque 2 de esas horas hablé de lo que son las funciones ejecutivas. Y era bien interesante que muchos de los profesores eran profesores de primaria, secundaria y algunos de preparatoria, algunos profesores del TEC, no conocían las funciones ejecutivas. Entonces, yo les preguntaba que como pedagogos, por qué no las conocían si es de suma importancia precisamente para el aprendizaje? Y uno de los problemas de los niños con déficit de atención es, bueno, uno, su atención, que es parte de las funciones, pero cuando un niño con déficit de atención no tiene una motivación, no está motivado, todo lo desecha, todo eso no me gusta, eso no lo puedo hacer. Contrario a cuando hay algo que sí le gusta, por eso es muy común que te digan, doctor, es que esto que le gusta lo hace súper bien y ahí se puede mantener hasta 2 horas poniendo atención y termina vamos, no sé, un Lego, lo hace súper bien, los rompecabezas, pero cuando lo pongo a hacer la tarea, ahí ya no hay, ya me duele la cabeza, necesito ir al baño, no me gusta. ¿Por qué? Porque muchas de las veces eso no lo motiva. Y como ya no tiene su atención dirigida, hay algo dentro de las redes neuronales. Una red que se llama, es una red que en inglés le llaman por default. Entonces, esa se activa cuando yo no estoy haciendo nada. Pero es bien curioso que en los niños con déficit de atención, cuando se tiene que activar la red neuronal de atención, está igual a la vez, está prendida esa red neuronal, se llama por default, en español no sé cómo traducirlo. Y entonces, con cualquier estímulo que no sea interesante o más bien más interesante para él de lo que está haciendo de la escuela, pues ya pierde la atención. Si pasa una mosca, pues se va con la mosca. Si se cae la regla del niño de al lado, pues lado. Si el niño de al lado estornuda, voltea a verlo, porque están a la misma vez activadas esas dos redes neuronales. Por eso es que a veces los profesores no entienden por qué un niño, oiga, es que con cualquier cosa se distrae porque sus redes neuronales están así.
Entonces, es bien interesante que muchos de las... ¿te acuerdas, Mari, que cuando me invitaste a la plática te decía yo de las funciones ejecutivas? A mí me llamó mucho la atención porque la mayor parte de los profesores que escucharon el taller empezaban, oh, entonces por eso mi niño tal hace esto, oh, por eso, y entonces dice, fíjese que me ayuda porque entonces ya sé cómo puedo poder apoyarlos, ¿no? Motivándolos en lugar de decir, oye, ¿por qué no te aprendiste la tabla del 9? Si ya te la habías aprendido y hoy te la pregunto y ya no te acuerdas. Pues sí, sí se acuerda, el problema es que tiene que activar ciertas redes neuronales para volver a sacar esa información y expresarla. Por eso es que muchos de los niños equivocan sus respuestas, porque sí la saben, pero cuando leen la pregunta terminan de leer antes o sea, no terminan leyendo bien la pregunta y se equivocan y contestan lo primero que les viene a la mente. No sé si Gretel quiera agregar algo más. ¿Qué nos puedes ayudar como a aterrizar un poco primero para aquella mamá que está preocupada de si su hijo podría tener, ¿qué le dirías tú a esa mamá? ¿O con qué le podemos ayudar, con qué estrategias le podríamos ayudar para que el niño aprovechara mejor ahora el aprendizaje desde casa? Fíjate que hace varios años el doctor Eduardo Barragán, que conocemos bien, ahora actualmente es el jefe del Servicio de Neurología Pediátrica en el Hospital Infantil de México, él tenía la intención de hacer unos centros de atención integral de déficit de atención en cada estado, con la idea de hacer tamizajes a nivel de primaria, donde se fuera a hacer escalas de detección de TDA y empezar a reclutar a los niños que cumplan con criterios y ya complementarlos con las escalas habituales de detección de TDA. Eso desafortunadamente pues, no se llevó a cabo, pero un buen punto para eso es, si hay sospecha, evitar que el diagnóstico lo haga uno la maestra, otro la comadre o la vecina o los tíos o la mamá, y asistir con personal que tenga la capacidad de poder realizar el diagnóstico. Pueden ser los pediatras, sus médicos familiares, los terapeutas y evidentemente para los psiquiatras, neuropediatras. Y hay escalas donde son rápidas que se pueden utilizar en el consultorio y si hay positividad, pues ya se complementa con una valoración más extensa, que hay varias, una de las más comunes es el CONERS, pero hay varias que se pueden llevar a cabo. Y es importante decirles que no hay un estudio específico que haga el diagnóstico, ¿no? El encefalograma no hace el diagnóstico, la resonancia no hace el diagnóstico. Ahora, hace unos 5 años atrás, se empezó a ver el auge de las pruebas genéticas en saliva, pero la verdad es que no son de gran utilidad clínica y sí son muy costosas. Entonces, el diagnóstico es estrictamente clínico, observacional, y no es en una sola exhibición. O sea, como les comentaba, hay que ver todo el entorno, todo el ambiente, el medio ambiente donde se desenvuelve el niño para que podamos definir si realmente tiene todos los criterios para un trastorno por déficit de atención. Muy bien, Gretel, ¿qué nos podrías decir tú con tu experiencia acerca del tema? Gracias, buenas noches a los tres y a toda la audiencia que está por aquí con un tema que sin duda ha tenido mucho auge en los últimos años y cada vez vemos y sabemos de niños que tienen este trastorno con o sin hiperactividad. Considero que el ambiente familiar es crucial también para determinar si este chaparrito necesita ser evaluado o no para un déficit de atención. Evidentemente, cuando tú estás observando a un niño, sí puedes darte cuenta ya con la experiencia si va a cumplir o no con los diagnósticos y entonces es cuando se canaliza al experto para que se haga la psicometría o el estudio necesario, el CONERS, como mencionaba Alejandro, que es una prueba maravillosa porque abarca la parte de la familia y abarca también la parte
de la escuela, que son ambientes totalmente diferentes para los niños, donde hay reacciones totalmente distintas a partir, perdón, justamente de lo que el ambiente les brinda a los niños y ellos reaccionan a ese ambiente. Entonces, son posturas bien interesantes de los padres y del cúmulo de maestras que tienen ya los chaparritos. Entonces, cuando hay una situación de un diagnóstico positivo, lo que hay que hacer inicialmente es trabajar con la parte de la familia, a partir de darles esta asesoría para que sepan, uno, entender el diagnóstico, que eso es bien interesante. No es lo mismo, bueno, mi hijo tiene TDA con esta comorbilidad. Bueno, ¿y qué entiendes? No es lo mismo saberlo a yo poder explicarlo. Y a mí me gusta mucho que los niños que, por ejemplo, ya tienen capacidad lingüística importante, puedan también, y bueno, obviamente una madurez emocional, cognitiva, de cierto nivel, que puedan saber cuál es su diagnóstico. El niño con TDA necesita saber lo que tiene. ¿Para qué? Para que entienda que su cerebro y su proceso de pensamiento y sus procesos en general son diferentes a los demás. Esto no es como para que el niño diga, bueno, ahora no voy a hacer esto porque como tengo TDA, no hay que manejarlo a partir del chantaje o para favorecer que él pueda manipular o chantajear o dejar de hacer. Esto es para que haya una conciencia, inclusive yo dentro de las escuelas cuando capacito a las maestras o a las sombras que acompañan a algunos niños no nada más con TDA, les digo que es bien importante que el niño se pare al frente y diga, yo tengo esto, no para generar que los niños tengan lástima o los demás, no. Esto es generar conciencia en los demás que puede también dar como feedback de los demás del grupo, empatía, que eso es lo que estamos buscando. El niño que tiene cualquier situación, sobre todo TDA, que es como lo más común, necesita empatía. Y los demás niños, si no saben por qué el amiguito tiene adecuaciones curriculares, por ejemplo, lo voltean a ver como el bicho raro. Entonces, cuando yo lo entiendo, cuando yo lo comprendo, entonces ya no me causa curiosidad y entonces ya no juzgo, ya no hago a un lado a esta persona, la puedo entender y la puedo acompañar. Entonces, la parte de la comprensión del diagnóstico, de inicio de los papás, después de los niños, repito, cuando tienen la edad y madurez suficiente, es crucial. Y después trabajar con el estilo de paternidad de los papás. Los niños TDA a nivel conductual y emocional necesitan, yo lo digo a nivel broma, papás bipolares. Es decir, tienen que dar mucho amor, pero también tienen que saber poner límites, pero los límites siempre han estado malentendidos. Es esta parte como, ¿y cómo? Ahora es como si viviera en una casa militarizada. No, los límites son guías. No es estar con el fuete, no es estar a gritos, no, nada de eso, pero se malentiende. Y entonces, por un lado hay esta parte de culpa, es que a lo mejor yo se lo transmití a nivel genético y es que por mi culpa lo tiene y entonces por eso lo tengo que proteger y entonces pobrecito. Y entonces hay lástima desde la parte de la casa. ¿Qué pasa? Pues entonces no ponemos límites correctos y entonces se acrecenta esta parte conductual, disruptiva, oposicionista, desafiante, que muchas veces ni siquiera caen en el diagnóstico como tal, pero sí hay este tipo de conductas ahí aisladas que ahí en algún momento se mencionó la parte del fármaco, que seguramente Alejandro lo va a ampliar, pero en qué momento sí, yo como terapeuta, porque también a veces nos volvemos los terapeutas emocionales de los papás para darles contención y para que ellos puedan sacar y tener esta catarsis de es desesperante tener un niño con TDA y me pasa esto, ok. ¿Y qué hago? ¿Lo medico o no lo medico? Ya lo mencionaba María Elena hace un rato. Hay mucho miedo también de que haya una adicción. A ver, para mí, Gretel, si este chaparrito, la conducta en general, la parte emocional, tiene a toda la familia, porque no es el único miembro, a lo mejor hay hermanos, tiene a la familia totalmente desestructurada, desorganizada a nivel emocional, hay un ambiente totalmente violento, de mucha desesperación, el medicamento está súper indicado. ¿Por qué? Porque para mí, no quiero decir que las otras áreas no sean importantes. Lo que yo cuido son mis 3 áreas principales, que son la emocional, la social y la conductual. Yo necesito, para poder trabajar con este niño a partir de los papás, que el ambiente donde vive este niño pues sea lo más armónico
posible. Y si él, a partir de sus conductas, tiene la casa vuelta de cabeza, por supuesto, que entonces no va a funcionar la parte terapéutica como queremos, la parte de lo que se trabaja en el colegio tampoco, que ese es otro tema. Hay que ver si el niño está en el colegio correcto, que eso también es bien importante, si está en un colegio tradicional, donde tiene que estar sentado 6 horas, un niño TDA con déficit de atención, con hiperactividad, pues ¿dónde lo vas a tener así? O sea, hay que hacer adecuaciones curriculares o de plano cambiarlo de colegio y capacitar al personal, ¿sí? Para saber cómo tratar a este niño. Ya lo mencionaba también María Elena. Esto tiene que tratarse de manera individual, aunque el diagnóstico pueda ser generalizado en muchos niños, pero todo lo que involucra al niño desde su casa, desde la escuela, desde cómo convive con los abuelos o con los tíos, etcétera, es fundamental. Por eso el tratamiento y la capacitación y la asesoría debe ser total y absolutamente individual y muy centrado en las características que tenga este chaparrito y, por supuesto, un tratamiento de tipo integral, es decir, meternos incluso hasta la escuela para dar las adecuaciones curriculares y que el niño, si ya entendió la suma a partir de 2 ejemplos, no tiene por qué aventarse 20 sumas de tarea. Con 2 está bien, ya lo comprendió, está perfecto. Si lo saturamos, adiós. Y viene también este tema del que hablaban hace un rato, la atención selectiva, pues todos lo tenemos, ¿no? Todos estamos más concentrados y más atentos en lo que nos gusta. Esto es algo como muy lógico y de pronto no lo entienden y entonces vienen ahí las confusiones entre cómo puede ser que tenga TDA si está 2 horas armando el Lego. Claro, pues también la estructura que tiene un Lego, ya lo mencionaba Alejandro, es justo súper estructurada, ¿sí? Y el niño tiene el ritmo que quiere, nadie lo está presionando y esto tiene mucho que ver que no tenga estrés el niño por generar y la escuela es altamente estresante. Y qué interesante, Gretel, porque esto es algo que preocupa tanto a los papás, a los maestros y pues a cualquier personal de la salud que trata a estos niños, pero ahora nos vemos con un reto doble, ¿no? O sea, si era un niño que medio atendía o no atendía presencial, ¿no? Que esto le ayudaba, el contacto físico, el a lo mejor tener acercamientos uno a uno, pues ahora nos vemos en un reto enorme, ¿no? A través de una pantalla donde pues hay niños que, pues si les costaba, pues obviamente su atención, donde están en un lugar donde hay muchos estímulos, donde están atendiendo a otros niños, entonces es sumamente complicado. ¿Y qué nos podrían recomendar como para estos momentos, ¿no? A lo mejor habría unos niños que pues antes no brincaban tanto, ahorita brincan más, otros que sí ponían atención, ahorita ya no. O sea, ¿cómo poder nosotros saber, ¿no? Si tiene, no tiene, un poquito más de a lo mejor tips para también, porque luego nos ven maestros, educadores y demás, y es un reto, ¿no? Para todos, ¿no? Sí, por eso yo les comentaba, perdón. Adelante, No, Alejandra, adelante. Por favor, Gretel. Primero las damas. Muchas gracias. Bueno, sí, esto también es muy individual. Es bien importante que haya una línea base en cuanto a lo que yo sé que mi hijo puede atender o bien mi alumno, esto es para ambos lados, para determinar en qué momento yo sé que mi hijo va a ponerse a brincar o se va a parar o se va a mover. Ahorita es bien importante que sí se les permita la parte del movimiento. Hay muchos niños que también tienen temas sensoriales, que eso es otro asunto que también se puede confundir mucho con diagnósticos de TDA, que necesitan estar en movimiento y justamente el estar en movimiento promueve que ellos puedan estar más atentos. Sin embargo, si estamos bajo sistemas totalmente tradicionales y ortodoxos, donde queremos que el niño esté las tantas horas ahí sentado y que no se mueva y que esté como robotito, pues eso ya pasó a la historia y más en este momento justo. Hay mucho problema con las maestras que están reportándome que quieren como capacitación porque ya no saben cómo estimular a los niños para que estén ahí en la pantalla. Esto también tiene que ver mucho con casa, ¿no? ¿Qué tanto se favorece que el niño tenga las condiciones adecuadas para estar atento en la mañana? Hay un fenómeno importantísimo que es que no se bañe mi hijo en las mañanas, que se bañe en la noche.
Yo digo, por Dios, los niños se tienen que bañar en la mañana casi desde la bipedestación. Así, ¿por qué? Porque el estímulo del agua y todos los estímulos sensoriales que implican el bañarse hacen que un niño esté alerta. Pero ahorita los niños se levantan de la cama, se sientan y se conectan sin desayunar, sin nada. Entonces, el orden mental empieza desde mi autocuidado, desde yo tener mi cuarto, ¿no? Porque normalmente ahora ahí es el salón de clases, ordenado. Si yo volteo tantito y veo la cama extendida, me está invitando a que me acueste. Si yo me conecto en pijama, pues la pijama no me va a ayudar a que yo esté atento. Si tantito ya me moví y ya me están mandando a sentar, obviamente van a dispararse esto, y no nada más en los niños TDA, esto está pasando con todos los niños. Entonces, bueno, para hablar así rápidamente de tips, se puede poner en algunos niños una bandejita en los pies donde tengan frijolitos o habas o algo y que puedan meter ahí los pies porque hay una estimulación sensorial importante donde están fugando esta parte de energía que va a ayudar, no va a resolver al 100% la parte de la hiperactividad, ya sea por diagnóstico o porque tienen esta inquietud a nivel motriz, porque la clase de pronto puede ser demasiado aburrida o porque está larguísima o porque yo ya entendí y porque se repite demasiado porque el otro amiguito está en otro tema. Entonces, en la casa esto es algo que se puede hacer. También es importante que a nivel foco visual los niños tengan la probabilidad de tener a lo mejor una ventana que ellos cambien el foco de la pantalla a la ventana, a lo mejor más de 20 metros, para que también relajen la parte del músculo oculomotor y no haya esta fatiga que puede haber, y cuidar el ambiente de ahí, que esté ordenado, el ambiente de su cuarto, que esté ordenado y que no tenga demasiados estímulos. Esto puede funcionar, obviamente, también estar conscientes de lo que implica la parte de la deprivación sensorial que estamos teniendo, pues no nada más los niños, sino todos en general con el encierro, y que esto nos tiene desorganizados, ¿no? En muchos aspectos, sobre todo, ¿no? En lo que respecta a mi área, en la parte emocional. Entonces, cuidar mucho la parte visual, el que ellos puedan fugar la energía con los pies y todo lo que involucra el ambiente a nivel visual de su cuarto o de lo que sea su salón de clases en este momento. Alex. Sí, quería comentar acerca de lo que preguntaba Mariela. Evidentemente, nuevamente, siempre debemos evaluar todo el macroambiente del niño. Por ejemplo, si son escuelas públicas donde hay cada grupo de primero a sexto de primaria son 50 o 60 niños, ya por pura estadística va a haber cuando menos 2 o 3 niños con hiperactividad. De tal manera que para un profesor pues es sumamente complicado pues uno manejar a 10 niños y luego 3 con hiperactividad y luego 40 y 3 con hiperactividad, realmente es complejo. De tal manera que un niño puede exacerbar más sus conductas hiperactivas si no hay una buena estructura en salones grandes donde hay muchas ventanas, donde hay periódicos murales, donde hay muchos niños, donde todos están hablando a veces, donde el profesor no tiene la capacidad de mantener atentos a los niños. Pues el niño que es distraído pues se va a distraer más, el niño que es hiperactivo se va a mover más. Y hay escuelas que son, bueno, vamos a poner el ejemplo de los Montessori, donde aparentemente pues el niño tiene su tiempo para terminar sus actividades, pero también no tienen, a veces muchas de las escuelas Montessori tampoco los estructuran. El niño con hiperactividad debe ser estructurado, porque de entrada si no tiene comorbilidad con oposicionista desafiante o con trastorno de conducta, pues no son niños malos, y los catalogan como niños malos. Realmente el niño con hiperactividad son niños sumamente cariñosos, son sumamente tiernos, son sumamente requeridores de cariño, ellos son melosos inclusive, diría yo, o sea, son de, ay, te quiero mucho, y van y te abrazan y te están besando, pero a veces esa impulsividad los convierte en agresores, aparentemente, porque
hay niños que cuando tienen mucha hiperactividad son rechazados por sus compañeros porque los molestan, porque ya se pararon y le jalaron la trenza a la niña, porque le quitaron el lápiz, porque le quitaron el sándwich, porque les pone el pie. Entonces, son niños rechazados. Y recordemos que en los niños, mucho de la forma en que ellos se defienden es ser irritables o responder con irritabilidad. Si están tristes, responden con irritabilidad. Si están enojados, también. Y el niño impulsivo, pues le cuesta mucho trabajo regular el impulso de responder hacia algo que no le gusta, de tal manera que el niño que no tiene comorbilidad, el niño TDAH puro hiperactivo, lo que necesita es una estructura, que le digan cómo tiene que hacer las cosas, en qué sentido, en qué orden, y así las tiene que hacer siempre. Y al niño que tiene un problema comórbido de conducta, pues son los niños que sí hay que poner ciertos límites de conducta, de crianza en casa. Pero en las escuelas hay que ver todo el contexto, y nuevamente les decía, no hacer el diagnóstico de primera intención, sino observar lo que está sucediendo, por qué el niño tiene cuánto tiempo tiene con esas conductas. No es raro que llegue y es que antes no era así. Entonces, algo sucedió que empezó a ser el niño hiperactivo, impulsivo, y muchas veces, por ejemplo, me ha tocado niños que están en periodos de duelo porque murió el abuelo, porque falleció su mascota, porque cambiaron de domicilio, o papás que por el trabajo tienen que mudarse constantemente de ciudad o incluso de país. Recuerdo mucho a un niño que vi hace pues ya como unos 10 años. Su papá era noruego y la mamá mexicana. Entonces, cuando me lo trajeron, el niño, me lo trajeron por probable TDA. Estoy hablando que tenía 6 años el niño. Y a los 6 años ya hablaba bien japonés, evidentemente el idioma de su papá, de noruego, no sé cómo se llame, español, porque vivió en Chile también y en México. Entonces, hablaba 4 idiomas, tocaba piano, y lo que les preocupó a sus papás es que aquí en México bajó su calificación de 9.8 a 9, entonces como que ya se había salido de su calificación habitual, ¿no? Entonces, pero imagínense un niño que en 6 años vivió en 4 países, tuvo que aprender, pues, cuando menos 2 idiomas más, sí, cambios constantes de escuela, y aún así, pues bueno, sacaba 9, ¿no? Entonces, es por eso que siempre hay que evaluar todo el contexto de los pequeñitos. Sí, eso que dices me encanta, porque sí es cierto que a cualquier cosa le queremos poner esto, pero también con cualquier salida tratamos las mamás como de evadirnos y decir, no es, ¿no? O sea, yo les puedo decir mi experiencia personal. Todo mundo a mí me dijo durante mi vida que yo no podía tener TDA. Pues, ¿cómo? Si tú estudiaste medicina, estudiaste pediatría, eres neonatóloga, hiciste una maestría, tienes 3 trabajos, o sea, ¿cómo vas a tener? O sea, lo que tú tienes es distracción porque tienes tantas cosas que hacer y decides no poner atención, y por eso te pasa lo que te pasa, ¿no? Como dejar prendido el coche con las llaves pegadas e irte a hacer X, ¿no? Y entonces ahí es donde quisiera yo que hicieras un comentario, Alex. O sea, por supuesto que puedes tener un buen desempeño en algo que te gusta, y eso no te exime de tener el diagnóstico, por supuesto. ¿Qué opinas? Claro, es algo muy importante. No todos los niños van a tener disfunción escolar en el aspecto académico. De hecho, muchos de los niños pueden solventar por su capacidad cognitiva bastante bien primaria, secundaria, prepa, pero ahí cuando hace uno el interrogatorio, la historia clínica, les voy a poner 2 ejemplos de 2 mujeres pues adultas que yo ya vi como adultos. Yo no veo adultos, pero bueno, en eso me pidieron que los evaluara. Y evidentemente dices, bueno, ¿por qué si yo, en el caso de una de ellas, pues nunca me fue mal en la escuela? Pero empiezan a investigar, pero sí me tardaba más en hacer los trabajos, sí me tenía que desvelar más para aprender lo que mis otros compañeros
hacían, o sea, y cuando empiezas a ver, dices, wow, o sea, te esforzaste 2 veces más o 3 veces más para lograr lo que estás haciendo ahora, pero aún así ahora como adulto empiezas a ver tú, como dices, caray, pues no es normal que se me olvida cada rato la puerta del refrigerador abierta, no es normal que de repente ya no sepa dónde dejé las llaves, no es normal que se supone que yo dejé aquí algo y ya no está, pero resulta pues que no lo habías dejado ahí, ¿no? O que olvide ciertos papeles, o que olvide checar en el trabajo, o todas esas cosas que aparentemente no son disfuncionales, pues cuando las empiezas a englobar en todo, pues resulta que sí tienes TDA. Lo que pasa es que siempre tuviste estrategias para llevar una vida pues, funcionalmente bien. Otra de las chicas, les voy a platicar lo que ella me dijo cuando la mediqué. Ella la mediqué a los 26 años, más o menos, y a los 2 meses de medicarla, la respuesta que ella me dio cuando le pregunté cómo se sentía, y el ejemplo que me dio es, haga de cuenta que es como cuando le ponen a un paciente con astigmatismo severo unos lentes y ya ve bien. Eso fue la mejoría que ella sintió con el medicamento. O sea, así fue, veo otro mundo, porque ahora trabajo mejor, termino mucho mejor mis trabajos, de mejor calidad, en menor tiempo, ya no tengo conflicto, ella ya era pues casada, ya tenía su pareja, ya no tengo conflicto con mi pareja porque él piensa que a veces yo lo hago a propósito, ¿verdad? Oye, ¿por qué se perdió esto? Es que no me acuerdo. Entonces, de esa magnitud cambió la vida de esta chica, que es un adulto que toda su vida pues no tuvo un problema escolar, pero cuando veías todas las cosas que le sucedían en el día a día, dices, no, o sea, tienes que medicarte y evidentemente mejoran. Sí, realmente mucha gente no disfunciona en el aspecto cognitivo en cuanto al aprendizaje escolar, pero te pones a ver y dices, bueno, es que ya perdió tantas X o Y cosas, ya se casó 2 o 3 veces, dejó varias carreras, o rápidamente se aburren de ciertas actividades o no las concluyen, tienen problemas de accidentes automovilísticos, infracciones constantes, vamos, y dices, bueno, se acostumbran a esa forma de vida, pero sí tienen el diagnóstico. Claro, que comentas esto, Alex, porque es importante y es difícil como adulto ya a lo mejor ir a una terapia, ir a una valoración, y qué bueno que se hace, ¿no? Porque también hay adultos, no me ha tocado ver papás de, ay, yo era igual y estoy bien, ¿no? Como si eso quitara el peso que tienen los niños o la dificultad, o si se olvidara, ¿no? O sea, porque el proceso y el camino puede ser un poco más fácil cuando es acompañado por los expertos adecuados, ¿no? Y el hecho de decir, yo fui igual, yo era igual de distraído y mira, estoy muy bien, pues como no resuelve nada y hay que ver cómo lo está viviendo ese chiquito. Tal vez para ti implicó el doble esfuerzo y ni cuenta te diste y ahorita pues eres funcional, eres exitoso y no pasó a más, pero yo creo que sí vale la pena ver a tu chiquito y aunque haya tenido características similares, sí atenderlo. Claro, claro. Eso que mencionas. Y por ejemplo, tú, Alex, tú. Sí, de hecho el doctor Rode, que es un neuropediatra brasileño, es de los que más estudia sobre TDA en Latinoamérica. En alguna reunión le preguntaba yo, porque él lleva grupos de niños que los lleva hasta la edad adulta de vigilancia, y le comentaba yo que qué tanto mejoraba el niño TDAH cuando el papá o mamá eran TDAH, si medicaba uno al niño y al papá. Entonces, la conclusión del estudio que él ya estaba realizando es que sí, o sea, la mejoría todavía es mayor cuando medicas al papá que también es TDAH y nunca había sido medicado, y al niño que es TDAH y que está siendo medicado, porque entonces la funcionalidad de su medio ambiente familiar mejora mucho. Es como
lo que dices tú, Marilena. Dice el papá que yo así era, pero ya acabé mi carrera, ya soy neonatóloga, ya soy, no es cierto. Exacto. Entonces, sí, es verdad. pero realmente cuando haces, te digo, esta investigación, oye, pero ¿qué tal eres perdiendo esto? ¿Qué tal eres ahora? Y entonces sale o la mamá o el papá, ¿no? Dependiendo cuál sea el que esté afectado. Dice, no, hombre, doctor, ahorita a cada rato se le olvida esto, a cada rato pierde esto, tengo que estarle recordando, olvida citas del trabajo, ya le llamaron varias veces la atención. Entonces, decir que si bien son funcionales, buscan estrategias, que eso es lo que realmente a veces también nosotros vamos recomendando a los padres. Busquen estrategias donde se pueda nivelar esa situación que le da disfunción para que en un futuro él las tenga. Oye, sí, yo quisiera como hacer un comentario aquí. Qué padre que ahora tenemos tanta información como para poder ayudar a nuestros hijos y que no pasen por una vida de 40 años buscando estrategias para poder como llegar a un objetivo o ir por el camino que te pone la vida, porque la verdad es incansado. Entonces, si podemos hacer que nuestros niños con trastornos de atención tengan un diagnóstico oportuno, primero un diagnóstico serio, ¿no? Hecho por profesionales serios y que tengan una ayuda multidisciplinaria con terapias, trabajar con los profesores, los mismos papás, tener como las herramientas necesarias y seguirnos informando para poder ayudarles. Pero, o sea, también va a llegar un momento en el que va a haber niños que requieran ayuda adicional. Y entonces hemos tocado como 2 veces el asunto del fármaco. Cada vez que hablo con un papá del tema, la reacción es, no, eso no, no, eso no quiero, no, eso no está bien. Y está bien, yo creo que no hay que dar el fármaco si no está indicado y no hay que darlo de entrada, pero tampoco hay que satanizarlo, porque cuando ves cómo mejora una persona con el fármaco, dices, oye, la verdad es que, como dices, esta persona que era tenía astigmatismo y no veía, se pone lentes, así se siente como decidir tomar las riendas del TDA y cuando se prescribe y la persona lo necesita, así de bien le va. Entonces, ¿qué le dirías a esas mamás que están como un poco renuentes a pensar siquiera en la posibilidad de que su hijo se pudiera beneficiar de esto? Bueno, es bien importante decir que si bien el fármaco es lo que hasta ahora, por evidencia científica, es lo que más rápidamente mejora a los niños, sí, sí es obligación de nosotros los médicos explicar bien, informar bien, porque bueno, lo que los papás tienen pues son lo que leen en el internet, lo que les comentó X o Y persona. Entonces, yo de entrada, cuando los papás no están de acuerdo en usar medicamentos, les doy una explicación de lo que es el medicamento, qué son los beneficios, cuáles son los posibles efectos secundarios, porque también hay efectos secundarios. ¿Cuáles son las probabilidades de mejoría? ¿Qué tanto debo esperar la mejoría? Porque dependiendo de los fármacos que nosotros usemos, hay fármacos que son inmediatos, o sea, les das el medicamento y en la primera semana notas la diferencia, hay otros que tardan un poquito más, de tal manera que lo que más beneficia al niño es el uso del fármaco, pero también todo lo que está alrededor, las terapias ya sea de psicológicas, emocionales, sensoriales, cognitivas, incluso, por ejemplo, si no hacemos una estructura de todo ese aspecto en la escuela, en la casa, aún con el medicamento la respuesta puede ser menor, de tal manera que el papá o los papás pueden decepcionarse rápidamente si les das el medicamento y dicen, pues yo lo veo casi igual, pues sí, porque todo lo demás sigue igual, entonces tiene uno que hacer todo un trabajo de conciencia con los papás, de darles la certeza de que es más beneficioso que perjudicial. Hablaba antes de la charla, hablábamos sobre el riesgo de uso de sustancias.
el riesgo de sustancias en el niño hiperactivo impulsivo, no necesariamente en la modalidad inatenta, pero en el niño hiperactivo impulsivo el riesgo de uso de sustancias es mucho mayor que el del niño que no tiene TDA. Estamos hablando de un 10% de población general contra un 30-32% del niño hiperactivo impulsivo. Claro. Y ahora, pues desafortunadamente es mucho más fácil que obtengan las sustancias, ¿no? Es común que haya la venta de las tachas, de piedras, vamos, es muy fácil que la puedan obtener desde la secundaria. Y también yo creo que hay este miedo que el medicamento pueda causar adicción, ¿no? Cuando sabemos que un medicamento, cuando es dado en el caso que amerita y con todos los protocolos y demás, pues obviamente tiene menos probabilidad de caer en las adicciones, ¿no? A futuro, que, o sea, hacerse adicto a ese medicamento como tal. Sí, el fármaco por sí solo, el medicamento por sí solo, de hecho, la mayor parte de los estimulantes, como son el metilfenidato de liberación corta o prolongada, o ahora la lisdexanfetamina, todas en su índice de producto te refieren un riesgo de dependencia al fármaco, está ahí descrito. Eso no se lo puedes quitar a los papás porque lo encuentran fácilmente. Si ellos se ponen a leer en las IPPs, que son los de la información de los medicamentos, ahí el laboratorio te pone el riesgo. Sin embargo, el riesgo de dependencia física como tal es muy bajo. Por ejemplo, la lisdexanfetamina es menor al 1%, comparado con el riesgo de usar sustancias como cocaína, anfetaminas en etapas posteriores, que es mucho más alto. Entonces ahí se pone en la balanza. Es más, los estudios nos indican que usando fármaco el riesgo disminuye de usar sustancias en un futuro. De tal manera que evidentemente la mejor forma o la más rápida de mejorar a los niños es con el medito, pero con una estructura cognitivo-conductual, pedagógica, familiar, emocional, que también se lleve a cabo, porque el medicamento pues tampoco hace milagros, y tampoco, que es algo que es muy cierto, y que también se les debe explicar a los papás, que no es un medicamento curativo. El medicamento no te va a curar del TDA. Tú vas a tener TDA, bueno, las series dicen que hasta un 15 o 25% de los niños con TDA se siguen de adultos, de tal manera que el TDA está ahí presente y no necesariamente tienen que usar el medicamento toda la vida. Por eso se hacen los consensos. Ese consenso que comentaba Mari fue el primer consenso que se hizo en Latinoamérica en 2007. Y ahora pues ya también participa España, se llama Consenso Iberoamericano, y cada año se están regulando el uso de los medicamentos en etapa preescolar, escolar, adolescentes, adultos, y ahora ya en adultos mayores también, en embarazadas también. Entonces, yo lo que les recomiendo a los papás es que siempre que vaya a haber una medicación, el médico que se los prescriba debe explicarles bien. Hay fundamentos científicos basados en evidencia científica de por qué es mejor los medicamentos ya cuando tienes un diagnóstico específico de TDA, porque lo que dice Mari, o sea, la mejoría es franca, es notable y es rápida. No tenemos que esperarnos un año para ver si mejora el niño. De hecho, también es algo que les explico a los papás. Lo primero que vamos a mejorar es la atención y que baje su hiperactividad, porque quietos no los vamos a tener. Ese es el primer punto y objetivo a corto plazo. A mediano plazo es que empiecen a estructurar mejor sus tareas, sus trabajos en la escuela, en la casa, y a largo plazo, pues su aprendizaje. Entonces, por eso es que la recomendación es que el medicamento normalmente lo usen mínimo 12 meses y de ahí vemos y partimos si es necesario más tiempo. Pero lo más recomendable, lo que yo les puedo dejar es que siempre que haya la necesidad de medicarlos, se informen con el médico que los va a hacer. Nosotros tenemos la obligación de explicarles pros, contras, por qué tal o cual el medicamento y cuáles son los beneficios, los posibles efectos secundarios. Es muy importante siempre explicarles que puede haber efectos secundarios, los cuales no son permanentes. Una vez que suspendemos el medicamento, lo más común es que cedan o se vayan, pero si pone uno en la balanza el medicamento contra los efectos secundarios, sin duda que
en un niño bien diagnosticado con TDA, la mejoría va a ser franca. Sí. Yo tengo una pregunta. ¿Qué opinan ustedes? ¿Cuál es tu opinión? Sobre todo me gustaría escuchar, Alex, ¿qué opinas de esto que se ha puesto como de super moda, que le dicen mapeo cerebral electroencefalográfico, y luego que vas a sesiones en los que te ponen a ver, porque pasé por ahí también, lo confieso, alguien me dijo que mi atención iba a mejorar, pero o sea, muchísimo, ¿no? Y entonces te ponen pues unos audífonos y empiezas a ver una computadora y entonces tú tienes que pensar que estás moviendo un tigre y que ese tigre que estás moviendo con tu cabeza va a ir más rápido que el de los demás. Y según esto, que este tipo de ejercicios son muy, muy eficaces. Ya después yo leí que no tanto, pero quisiera... Sí, hablas del neurofeedback. El neurofeedback, exactamente. Sí, mira, el neurofeedback, pues de hecho, Mari, empezó cuando nosotros estábamos en el infantil, por ahí de los 2000. Evidentemente son terapias que ayudan, es un apoyo, no es un tratamiento específico para el TDA. El neurofeedback puedes usarlo para problemas de ansiedad, para problemas depresivos, para fobias simples, para crisis de pánico, para déficit de atención. O sea, sí se usa, de hecho, las teorías o las terapias de biofeedback no se usan nada más para neurología o psiquiatría. Hay terapias de biofeedback, por ejemplo, en ginecología, para el piso pélvico. O sea, sí es una teoría biológica que está bien descrita, pero no es un tratamiento específico, o sea, no es curativo tampoco, es de apoyo. Yo nunca les digo que no lo hagan. Si la familia considera que es una buena aporte a lo que todos vamos a hacer, adelante. Yo creo es que a veces con 20, 25 sesiones pues no van a mejorar, o sea, va a mejorar transitoriamente, pero una vez que dejan las sesiones, pues ya no. Por eso es que hay que mantener una estructura de todo, terapias de apoyo pedagógico, terapias familiares, el fármaco, y bueno, si quieren dar sus sesiones. Ahora lo que está también de moda en Europa desde el 2011 son bueno, en 2011 se empezaron a hacer los, las escalas virtuales a través de diferentes aplicaciones, pero ahorita lo que está es la habilitación cognitiva inteligente, se llama, que es también a través de softwares donde te van poniendo juegos, ejercicios de habilidad cognitiva y que se van adaptando a tus necesidades. Y se está usando no solamente para el TDA, sino, por ejemplo, pacientes que han tenido eventos vasculares cerebrales o, vamos, infartos cerebrales, pacientes con demencia, pacientes con déficit de atención, con algún otro daño postraumático para rehabilitación cognitiva. Y esos softwares de inteligencia artificial se llaman, ya están ahora presentes, pero nuevamente son una parte o sea, es un apoyo de tal manera que sí se pueden usar, no como un tratamiento específico. Ok. Nos pregunta seguramente Gaby González, la nutrióloga pediatra que es nuestra socia también, si hay evidencia científica sobre el cambio de alimentación para mejorar la atención, en específico las dietas libres de lácteos, gluten, colorantes, etcétera. Sí, hay una liga que se llama LINCA, que es la Liga Internacional contra el Déficit de Atención y el Autismo. Hay muchos artículos, incluso no solamente de las dietas libres de gluten, de las dietas libres de los lácteos, tiene que ver con la proteína, la alergia a la proteína láctea, sino también de los antibióticos para modular la flora intestinal, los suplementos de microbiota. Digo, no hay un sustento que te diga que el niño con TDAH va a mejorar. Lo usan más para el autismo. Yo los últimos artículos que he revisado ya de evidencia científica, pues tienen resultados variables. Yo lo que a veces recomiendo con las dietas es
Se observa mejoría quitándole el gluten, los lácteos, los azúcares simples, ¿no? Muchas mamás te dicen, es que si le doy una paleta en la noche, ya olvídese, se pone como jiribilla. Bueno, si lo hacen así y ven mejoría, pues adelante. No todos los niños mejoran con la dieta Ok, perfecto. libre de gluten y lácteos. Tampoco, no todos los niños mejoran con el aporte de omega 3, que es algo que también se utiliza, de zinc, de manganeso. No todos los niños, si lo usan, están bien. O sea, no pasa nada, porque tampoco es que le vayan a producir una toxicidad. Lo que sí está muy ahora en estudio en varios lugares, en el Instituto Nacional de Pediatría principalmente, son los trasplantes de heces fecales, que tienen la funcionalidad precisamente de hacer una regeneración de la biota o de la microbiota intestinal. Digo, no es que les transmeses, ¿no? O sea, hacen como extracto de la microbiota, porque si hay una conexión, hay una conexión bien interesante de todo lo que es el sistema gastrointestinal con el sistema nervioso, que fisiológicamente se da, o sea, vamos, cuando nosotros olemos un alimento que nos gusta, ¿qué pasa? Empezamos a salivar, nuestro intestino empieza a secretar, a moverse, el estómago a secretar, la bilis también. Nos sentimos confortados cuando olemos, no sé, bueno, para mí que me encanta el café, si hueles el café te activas, aún sin tomarlo. Eso tiene que ver con el sistema límbico. Entonces, sí hay una conexión a través del sistema nervioso autónomo y muchas de las disregulaciones del intestino, pues te dan manifestaciones clínicas neurológicas. Mari, tenemos un paciente que tuvo una alteración de la histamina, ¿recuerdas? Sí, claro. Sí, sí. Entonces, ¿cómo una sustancia te puede modificar tanto a un organismo que te dé migrañas, que te dé vómitos cada X tiempo porque se acumula? Y es una sustancia. Entonces, sí, evidentemente esto va a dar más en un futuro porque ya hay estudios dirigidos sobre déficit de atención y autismo para los trasplantes de heces fecales a través de la microbiota. La regulación intestinal, los asiáticos lo hacían mucho también asociaban, por ejemplo, el Campylobacter a la generación de autismo. Y, por ejemplo, en la última reunión de CADRA, que es el Consejo Canadiense para el Déficit de Atención, hubo una charla muy interesante sobre la neurobiología del TDA con el autismo. Y hay un momento en que las redes neuronales están ahí entre si me voy a ser autista o si me voy a ser hiperactivo o si soy de los dos. Entonces, es bien interesante cómo ahorita lo nuevo es que se esté considerando que son como primos hermanos, igual que ahora la migraña y la epilepsia ya se consideran como primas hermanas. De tal manera que es bien interesante y no hay que dejar de lado esas situaciones de la nutrición, son muy importantes, cada vez tienen más peso, pero hasta ahora el niño con déficit de atención, si realmente tiene una alergia al gluten, pues va a mejorar. Okay. Si realmente tiene una alergia a la proteína, va a mejorar. No todos los niños van a mejorar con una dieta así. Yo no la recomiendo de entrada como uso, y ni tampoco de los azúcares, porque luego se oiga, que no coma pastel si va a la fiesta. Le dije, no, pues si no va a comer pastel, mejor no lo lleve a la fiesta. Sí, claro. Oye, Lady Bedoya nos pregunta, ¿cómo estás, Lady? Nos pregunta cuál es tu concepto, el concepto médico y científico del CBD, del uso de cannabinoides en niños y en adultos que tienen TDA. ¿Hay algo al respecto? Sí, esto recientemente, miren, nosotros tenemos dos sistemas endocannabinoides, donde el cannabidiol específicamente, no hablamos del THC, que es el extracto, uno de los metabolitos psicotrópicos de la marihuana, sino el cannabidiol ha tenido buenos resultados, bueno, en epilepsias, muy específicamente en el síndrome de Lennox-Gastaut y en el síndrome de Dravet.
Pero, por ejemplo, la marihuana desde hace muchos años se usa para pacientes con depresión, para pacientes con parálisis cerebral, porque te disminuye la espasticidad. En algún tiempo se estuvo usando, la nutrióloga nos podrá decir, también como efecto para pérdida de peso, para perder peso, porque también uno de los sistemas endocannabinoides actúa sobre el centro del apetito. Entonces, sí hay evidencia de, por ejemplo, en los niños con autismo, el doctor Saúl Garza aquí en México es el que lleva, yo creo que el mayor número de niños con autismo y cannabidiol, donde mejoran mucho las conductas disruptivas de los niños. Todavía no hay una autorización para su uso, pero algo que sí quiero dejar en claro es que no cualquier personal debe recomendar el cannabidiol. Ahora veo que como lo venden como los gansitos antes, ¿no? Que para que se te baje la ansiedad y que para... No, hay dosis recomendadas para la epilepsia y el problema a veces de los cannabidioles artesanales es que no sabemos cuál es su pureza de THC. Y el THC en menores de 15 años sí lastima el lóbulo frontal de los niños. Entonces, pero para su uso en TDA, no. Ok. Y por último nos dice Kish Charge, o no sé cómo se diga su nombre, ¿el jugar videojuegos puede contribuir a ser más acentuado el TDA? Bueno, aquí es bien importante definir que tampoco hay que satanizar a los videojuegos, o sea, si el niño tiene una estructura en cuanto al tiempo de usar el videojuego, que no modifique sus actividades diarias escolares, que no modifique sus actividades diarias familiares, que no cumpla, ahora ya hay criterios para el trastorno por adicción a videojuegos. Entonces, pues no hay problema en que lo usen. El problema es cuando empieza a ver eso que ya es el uso prolongado. Por ejemplo, se ha incrementado mucho las autonomías en adolescentes por uso prolongado de videojuegos, porque se avientan 2, 3, 4, 5 noches jugando en línea y pues evidentemente al después tener que levantarse muy temprano, hacer una actividad cognitiva, algunas veces física, pues el cuerpo ya pues refleja esas noches de desvelo y presentan desmayos o síncopes. Hay mucha irritabilidad, y ya está bien establecido que el uso prolongado de videojuegos, específicamente videojuegos que tienen que ver con guerra, con situaciones de disparos, pues te generan una descarga dopaminérgica muy intensa, que es muy similar a la que usas cuando te echas tu chocho de cocaína. Por lo tanto, por eso es muy común que el niño se ponga sumamente irritable cuando les quitan los videojuegos. Hacen rabietas, pataletas. Entonces, la Academia Americana de Pediatría tiene definido ya por edades cuánto se puede utilizar de electrónicos. Ahorita sí se modificó por la pandemia. Claro. Eso es real. Entonces, ahorita recomendación y recordar a los papás que recomendación es no porque sea científicamente demostrado que sea mejor, sino que es una recomendación que dan las asociaciones porque ven que pueden mejorar o pueden evitar ciertos aspectos. Entonces, las recomendaciones van a ser dependiendo de las dinámicas que tengan en casa, pero en general, pues se recomienda que los videojuegos no sean tan prolongados como 40 minutos, 60, máximo 90 minutos al día. Así es. Sí. Bueno, pues miren, yo creo que podemos ir cerrando porque ya nos pasamos un poquito del tiempo. No sé cuál sería tu mensaje final, Gretel y María Elena. No sé si quisieran comentar algo de la parte terapéutica y de los límites. Me encantaría que pudiéramos dejarles como unos key points a los papás para llevar para casa. Sí, también me gustaría que en qué momento acuden a un especialista, ¿no? Como papá a veces es difícil esta línea entre es hiperactivo, es la situación o demás, y también he escuchado a muchos
que ya habían tenido comentarios de la escuela que les cuesta trabajo poner atención y ahora ya lo están viviendo en casa, ¿no? Entonces, a veces la línea puede ser muy delgada. ¿En qué momento buscar ayuda? Y si nos pueden dar también estos tips, y ahorita yo también agrego algo sobre los límites. Claro que sí. Bueno, pues yo recomendaría que la búsqueda de ayuda es cuando en la escuela, sobre todo, hay un reporte de que el niño tiene alguna disfuncionalidad específica en cuanto a desde la parte social o la parte conductual o la parte del oposicionismo, etcétera. En ese momento hay que buscar ayuda. ¿Por qué? Porque la escuela es un ambiente que favorece mucho el que se noten este tipo de síntomas y bueno, pues de alguna manera los pedagogos, esto en un terreno ideal, ¿verdad? Son expertos en los niños y tienen parámetros, ¿no? de medición de niños promedio y cuando salen es cuando lo reportan, que esto sería la parte ideal. Yo sí he tenido casos graves donde ahí adentro del colegio las maestras quieren ser como las superheroínas y arreglar así literal al niño, dándoles mucho cariño y entonces en lugar de ayudar con una situación oportuna y a tiempo, entonces prolongan el que se dé un diagnóstico acertado en el momento indicado, más en un tema de prevención que de ya de intervención en su momento. Tenemos aquí, sobre todo en México, una nula cultura de prevención. Todo es al bomberazo y todo es cuando ya hay crisis. Entonces yo creo que esto sí hay que mediarlo y hay que hacerlo muy consciente en los papás. Muchas gracias, Gretel. Gracias por tu intervención. Alex. De nada, al contrario. Un mensaje final para la gente que nos escucha. Sí, claro. Lo ideal es que de la sospecha de un trastorno por déficit de atención, busquen el apoyo de un personal calificado y que se pueda obtener si realmente tiene el diagnóstico e iniciar con una intervención multidisciplinaria. Es algo muy importante. El medicamento no es todo en el tratamiento, el medicamento es parte de un tratamiento multidisciplinario donde debe involucrarse familia, maestros, terapeutas, y siempre les digo yo, el neurólogo es el que menos, porque pues, yo lo veo cada X tiempo y nada más las recetas. El trabajo arduo es el de los terapeutas, el de los maestros y el de la familia en casa. Ese es el trabajo fuerte. Entonces, para mí, yo siempre les digo a los papás, para mí es importante que estén bien informados, pero de información científica, no de lo que le diga su comadre o lo que le diga la vecina. Entonces, yo les proporciono normalmente, trato de darles una información que sea clara, precisa, para que tengan la certeza de lo que se está haciendo. Y aún así, también pues se da la oportunidad de que asimilen el diagnóstico. Es muy importante que no presionemos con el uso del medicamento. Es muy común que de las escuelas me los manden, no, pues ya dígale al doctor que lo medique. Espérame tantito, vamos con calma, ¿qué está pasando? ¿Qué está sucediendo? O niños preescolares que ya quieren que a los 4 años estén leyendo y escribiendo, y dices, oye, espérame, ¿qué te pasa? Eso no está bien. Entonces, la presión social a veces también juega un aspecto muy importante. Entonces yo les digo a los papás, no se presionen por la escuela, no se presionen. En algún momento, si el niño te da y tiene una capacidad intelectual adecuada, el niño va a lograr sus objetivos. Lo que hay que hacer es estructurarlos, apoyarlos. Si es necesario el medicamento, pues hay que usarlo. Si no es necesario, y con las estrategias podemos lograr que el niño vaya funcionando bien, él mismo nos va a ir dando la pauta de cuándo medicarlo y cuándo no. Muchas gracias. Sí, y como nos dice Janitus, como papás necesitamos mucha paciencia y es algo muy difícil. Creo que en general estamos en una sociedad que queremos resultados prontos, ¿no? Así como las escuelas, pues ya que se siente, ya que aprenda, como papás, ya que se tranquilice, que ponga atención. Y yo creo que en esta parte de estar informados con
las herramientas científicas, pues nos va a ayudar a acompañar y a rodearnos de los expertos para acompañarlos a los niños en este proceso, ¿no? Porque es un proceso en el que tenemos que nosotros acompañarlos y en lugar de estar pensando en cómo quitar y cómo hacer que ponga atención y cómo hago para, pues entonces hay que informarnos y rodearnos de las herramientas adecuadas. Sí. Sí, bueno, yo cerraría diciendo que el diagnóstico lo debe de hacer un profesional. Si la maestra o los papás sospechamos que nuestro hijo pudiera tener algo así, pues bueno, acudir a como nuestro médico de confianza, el pediatra, y el pediatra nos referirá con quien deba de hacer el diagnóstico fino. Y después, pues se necesita una red de apoyo muy grande, entre ellos terapeutas, pero también nos toca trabajar como papás para darles las herramientas a los niños para que puedan lograr sus objetivos poco a poco. Y pues bueno, como dices, María Elena, o sea, muchos de nosotros estamos con niños de preescolar, o sea, tampoco se van a graduar de Harvard en este año de pandemia. Y aunque estuvieran en primaria o en secundaria, bueno, sí ha sido un año muy difícil para todos con la escuela en casa, lo entiendo perfectamente, pero es algo que va a pasar. Después yo creo y espero que nos regamos de esto que está sucediendo y que es tan complicado. Simplemente el día de hoy que tenemos tantas herramientas a la mano para poder ayudar a nuestros hijos a transitar por un camino no tan sinuoso como el que a lo mejor algunos de nosotros vivimos, pues hay que echar mano de eso. Para eso están los expertos, para eso están las pruebas, para eso están las terapias, para eso están los fármacos, ¿no? Y pues bueno, muchas gracias a todos por su audiencia, gracias por sus preguntas. Y nos vemos el próximo martes con algún tema que todavía no decidimos, pero nos vemos el próximo martes. Un abrazo y gracias por su presencia. Gracias, Gretel. Gracias, María Elena. Gracias, Alex. Nos vemos pronto. Gracias a todos. Bonita noche. Bye.